Bueno, y estamos en una serie Nueva Vida en Cristo y hemos aprendido seguridad, que es la seguridad en Cristo, que es salvación. Hemos aprendido vivir en el Espíritu, hemos aprendido a escuchar su voz. Pero en esta mañana el mensaje es hablando con Dios. Creo que muchos de nosotros a veces olvidamos que eso es la oración, hablar con Dios. Y qué bueno nosotros volver a retomar cómo nosotros debemos hablar con Dios. La vida cristiana no comienza con una lista de reglas, porque todo el mundo cuando le compartimos del cristianismo y le hablamos y los invitamos, la gente dice no, porque es que la gente piensa que tiene que dejar muchas cosas, que es que le vamos a dar una lista de lo que tienen o lo que no tienen que hacer, lo que deben dejar. Pero la vida cristiana no comienza con una lista de reglas, sino empieza la vida cristiana con una relación con Dios. Por eso cuando la gente tiene esa oposición aún pensando que somos una religión, nosotros no somos una religión. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación con Dios. Toda relación sana, ¿qué necesita una relación sana? Comunicación. Así como un hijo habla con su padre, un amigo habla con su amigo y un discípulo aprende de su maestro, el creyente habla con Dios a través de la oración. Así es que nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración. Y en este mensaje vamos a aprender qué es la oración, por qué debemos orar, cómo debemos orar y qué resultados produce cuando tenemos una vida de oración. La meta no es solamente entender el tema, sino la meta de nosotros en este día es salir de este lugar con un deseo renovado para ir a nuestras casas y hablar con Dios todos los días. Cuando decimos todos los días, la gente también piensa que esto es una carga, pero no es una carga, no es una carga. ¿Cuántos hijos en este momento, cuántos jóvenes pueden quejarse porque nunca tienen un tiempo para hablar con su papá? ¿Cuántos jóvenes hemos escuchado cuando ellos dicen es que mi papá está tan ocupado que nunca me escucha? Nunca se sienta a hablar conmigo, lo mismo las mamás por el exceso de trabajo. Pero saben que nosotros como hijos sí tenemos esa bendición de venir y sentarnos a hablar con Dios. Porque la oración es comunicación con Dios. También en la iglesia, cuando invitamos a la iglesia a la gente a orar, ¿cuántos aparecen? 2 o 3 porque sienten, ay, pero es que ahora tengo que orar. ¿Por qué? Porque no entendemos que la oración es comunicación, intimidad, cercanía con Dios. Y la oración es mucho más que pedir también, porque a veces nosotros pensamos que oración es decirle, Señor, dame, Señor, ayúdame, porque somos como ovejitas. Dame, ayúdame, muéstrame. Todo el tiempo es como una abeja, y pensamos que solamente la oración es pedir y pedir y pedir. Pero la oración es acercarnos a Dios con confianza, con sinceridad y con fe. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Creo que se lo saben todos. ¿Qué dice Jeremías? Dice, clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso nos muestra que Dios no está ni callado, ni está lejos, porque Él invita a su pueblo a clamar. Y eso es lo que hemos visto todo este tiempo que hemos estudiado el libro de los Salmos. El salmista estaba agobiado, abatido, en pruebas. ¿Pero qué hacía el salmista siempre? Clamaba, buscaba de Dios. Entonces la oración no es solamente pedir, es clamar, es buscar, es acercarnos. Porque saben que el Señor nos escucha y Él nos revela de acuerdo a lo que dice el pasaje. Dice, clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántas cosas nos faltan por conocer? Todo. No sabemos nada y pensamos que porque llevamos mucho tiempo en el cristianismo, porque hemos leído la Biblia 2 veces sabemos. No sabemos nada. Por algo la Biblia vuelve y nos dice, crezcan en el conocimiento de la revelación, ¿quién soy yo? Entonces nosotros necesitamos, Él nos invita a su pueblo a clamar porque Él nos escucha, responde y nos revela. La oración es dependencia, es comunión y es conversación. Y hemos confundido la oración. Pensamos que la oración es lo que aprendimos hace mucho tiempo, los que venimos del catolicismo, que era esas oraciones que hacíamos, ¿cierto? De la repetidera. Yo crecí y estuve en un colegio, casi siempre estuve en colegios de monjas. Todo eso fue lo que empezó a crear en mí esa resistencia. Y cuando teníamos que ir a misa todos los viernes y todas éramos como en nuestros países, con la falda larga, con los blazers, con guantes, íbamos a la capilla. Y cuando llegaba el tiempo,
Todas nos teníamos que arrodillar al tiempo en una parte de la misa y eran todas esas plegarias que hacíamos que yo pienso que ninguna de nosotras sabíamos ni lo que repetíamos, pero era obligatorio decirlo, repetirlo. Y la oración no es eso. La oración no es repetir todo lo que nos dice, es como usted coger una poesía y usted decir, eso no es oración. La oración es mucho más que pedir, la oración es cercanía. Muchos creen que orar es repetir frases bonitas, pero la Biblia enseña que la oración es abrir el corazón delante de Dios. No necesitamos palabras ni sofisticadas ni adornadas, lo que necesitamos es sinceridad. Y también como cristianos muchas veces, cuando nosotros escuchamos a alguien orar, cuando se ha acercado por primera vez a Dios, esas oraciones yo pienso que a todos nos mueven, porque son corazones sinceros. No saben cómo orar. Hay gente que nos dice, es que yo no oro porque usted ora muy bonito. Digo, Dios, guárdame eso. Guárdame, porque no es orar bonito. Esas personas que no saben orar vienen y le entregan a Dios lo que hay en el corazón. Así sea algo que decimos, bueno, no es bonito, no es adornado, pero le está dando a Dios su corazón en ese momento, le está hablando de su deseo, de sus cargas o de sus peticiones, pero son oraciones sinceras. Entonces la oración tiene que ser sofisticada, no tiene que ser adornada, no tiene que ser elaborada. No necesitamos palabras arregladas ni decir muchas veces lo que dice. A veces esas palabras que aprendemos que ni siquiera nosotros mismos las entendemos. El Señor no está buscando actores. El Señor no está buscando un show, ni está buscando que nosotros, y que diga, esta gente lo que dice. Él busca hijos que se acerquen de verdad, hijos que le digan lo que hay en su corazón. Un niño pequeño sabe o no sabe hablar. Ellos no saben hablar, pero cuando se acercan a su papá o a su mamá, el papá entiende o no entiende a su hijo. A veces decimos, ¿qué será lo que está diciendo cuando ellos son pequeños? La gente dice, ¿qué es lo que está diciendo? Que él quiere leche. Y dice la gente, oye, ¿cómo sabe que está pidiendo leche? Pero la mamá y el papá entienden a su hijo. Exactamente nosotros, no tenemos que decirle a Dios ni cosas bonitas ni arregladas, sino de nuestro corazón. Y Él como Padre, Él nos escucha y nos entiende. Entonces así también Dios entiende el clamor de nosotros, sus hijos. Y ustedes sabían que orar es parte de la nueva vida del cristiano. Es algo que aprendemos desde que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Es algo que nosotros debemos aprender. Esa persona que nace de nuevo no solamente cambia su conducta, cambia de relación con Dios. Porque antes podía vivir lejos de Dios, pero ahora desea estar cerca de Él. Porque saben que la oración es una señal clara de una nueva vida, de un nuevo nacimiento. Yo aprendí a orar desde que vine y conocí a Cristo. Y puedo decir, porque a veces la gente dice, tal vez está pretendiendo, pero algo que yo tengo de seguridad es que mi vida es una vida de oración. Mi vida es una vida desde que me levanto, voy, me postro y busco de Dios. Y lloro, y le digo, y le presento mis planes. Y le digo, Señora, tengo que ir, no tengo que ir. Le digo, Señor, quiero ir a tal parte. Debo ir, debo quedarme, debo salir, debo llamar, debo hacer. Porque eso es nuestra vida. Esa es la oración. No es repetir un montón de cosas que usted leyó. Es decir todo lo que hay en su corazón. Es entregarle su vida, es rendir su corazón. Ser cristiano no consiste solamente en aprender doctrina, que es importante nosotros conocer la doctrina, pero no es solamente eso. La vida cristiana consiste en caminar todos los días con Cristo. Yo le pregunto, si usted sale a caminar con alguien, ¿cuántos aquí han caminado con alguien por las mañanas o por las tardes? ¿Usted va en completo silencio? ¿O escuchan, pero está conectada con Dios? O muchas veces cuando vamos caminando, cuando yo caminaba con mi esposa, hablábamos los dos. Hablábamos, compartíamos pensamientos, los planes que debíamos o los planes que teníamos en la iglesia o proyectos, pero estábamos en esa comunión. Y así como dice Giselle, ella sale y está en esa comunión con Dios, ahí escuchando alabanza, está conectada con Dios. Entonces eso es lo que es la vida cristiana. Consiste en caminar no solos, ni como llaneros solitarios, ni independientes de Dios, ni Dios acá y yo por allá, él en una esquina, yo en otra esquina. Consiste en caminar con Cristo todos los días. Y no se puede caminar con Cristo sin hablar con Él.
Usted necesita hablar con Dios todos los días. El creyente maduro aprende a depender de Dios en todo y para todo. Nosotros debemos depender de Dios para todo. No para algunas cosas, no para los domingos, no cuando tengo necesidades, sino debemos aprender a depender de Cristo en todo. Algunas señales de una vida de oración son reconocer nuestra necesidad, buscar la voluntad de Dios, aprender a descansar en Él, crecer en fe y en obediencia, porque también nosotros podemos decir que somos cristianos y a veces sabemos que Dios nos está diciendo camina por ahí, tú caminas por donde tú quieres. Entonces es cuando nosotros tenemos esa comunión con Cristo, nosotros crecemos en fe y también crecemos en obediencia. Si una persona dice que es cristiana pero nunca ora, ¿qué pensaría usted? Lo dudaría, ¿cierto? Si vive con una, o usted, si usted tiene un matrimonio, vive con esa persona y nunca se hablan, ¿es una relación o no es una relación? No es nada. ¿Qué le asegura a un matrimonio que no tienen comunicación? El fracaso. Les asegura divorcio, les asegura separación porque no tienen intimidad, ni cercanía, ni conversan, ni saben ni quién es el uno, ni quién es el otro, ni cómo piensan, ni qué quieren, ni nada. Entonces con Cristo es imposible decir que Cristo está en su vida y nunca orar. Vivir en una relación débil o superficial con Dios, tampoco podemos hacer eso. No se trata de una culpa religiosa, sino de que nosotros, en la vida de nosotros, hoy podamos entender que necesitamos un despertar espiritual. Aquí ninguno puede pretender que está bien. Todos necesitamos de un despertar espiritual. Donde hay una vida nueva, hay deseo de hablar con Dios todos los días. No puede ser hablar con Dios un día a la semana. No puede ser hablar con Dios solamente el domingo. Usted tiene que hablar con Dios todos los días. Y saben que Él también nos invita a que cuando nosotros oremos con esa confianza. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Hoy estamos viendo versículos que yo creo que aquí ya todos los deberíamos conocer. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Dice, acerquémonos confiadamente delante del trono de la gracia. Dice, ¿qué es confiadamente? Con confianza. Esa confianza no nace solamente de un mérito propio, sino nace de la obra de Cristo. Oramos porque sabemos que ¿quién abrió el camino? Jesús abrió el camino. ¿Cuántos recuerdan que en el pasado solamente los sacerdotes podían venir al lugar, a entrar a la presencia de Dios? Pero cuando Jesús vino y se rasgó ese velo, no sé si tú lo has pensado, pero cuando Jesús rasgó el velo y quitó esa separación, qué bendición tenemos nosotros de saber que podemos acercarnos al Padre. Podemos venir delante de nuestro Padre y decirle, Señor, estoy triste, pasa esto, sucedió, no sucedió, le hacemos preguntas. ¿Y cuántos saben que el Señor contesta? Porque el Señor contesta. Pero tal vez si tú no has experimentado esa voz es porque tú nunca le preguntas nada. Pero Él nos dijo eso, acérquese confiadamente, en esa confianza que Él nos escucha y que Él nos responde, no lo que nosotros queremos, sino su voluntad. Dios no quiere que nosotros nos acerquemos con temor o con miedo, sino quiere que nosotros nos acerquemos con reverencia y una seguridad filial. ¿Qué significa esa palabra filial? Esa palabra filial se refiere al amor, la obediencia y la honra que un hijo debe mostrarle a sus padres. Y saben que yo leía esto por algo la Biblia cuando dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean de bendición. Eso es un amor filial. Nosotros debemos tener esa confianza, esa obediencia y esa honra que nosotros le damos a nuestro Padre, se la debemos dar al Padre, a Dios. Entonces los creyentes, si tienen una relación filial con Dios, la tienen por medio de su Hijo Jesucristo, porque nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios y saben que a través de esa adopción es que nosotros podemos llamarlo Abba Padre. Y esa es la tarea para que usted haga en casa, que usted lea Romanos 8 del 15 al 17 y Gálatas 4 del 6 al 7, porque esa relación con Dios implica amor, confianza, obediencia y dependencia de nuestro Padre Celestial. Entonces desde ya la pregunta es, ¿tienes tú una vida de oración? ¿Oras todos los días? ¿Buscas de Dios constantemente?
Porque la confianza en la oración no significa arrogancia, porque tampoco podemos ser arrogantes. Significa que nosotros podemos tener fe en quién es Dios, en el carácter de Dios. Pero ¿por qué nosotros debemos confiar? Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, porque Dios nos oye, porque Dios prometió responder y porque Cristo intercede por nosotros. Y también dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero ¿cómo va a interceder por ti si tú ni siquiera le presentas las peticiones a Dios? O sea, tú eres un llanero solitario, nunca dices nada y el Espíritu Santo le va a decir al Padre, ay, ayúdalo, ayuda al mudo. El Espíritu Santo va a decir, ayuda a aquel que se acerca confiadamente delante del trono de la gracia. Ayuda a aquel que viene y expresa su corazón, sus peticiones, aquel que derrama su corazón delante de él. Aquel que dice, Señor, estoy en esta situación, pero Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. ¿Cuántos han podido ver un día que ustedes han clamado por ayuda y el Señor los ha ayudado? Muchas veces, constantemente, el Señor nos ayuda, pero nosotros tenemos que decir. O usted ve que su hijo no le pidió nada y usted le va a dar de todo. Usted le da a su hijo cuando su hijo, porfa, papi, cómprame. A veces los hijos, quiero. ¿Y qué hacen ustedes? El niño quiere, le compramos. Exactamente hace Dios. Papito, ayúdame, Padre, guíame, Señor, protégeme, consuélame. Y el Señor nos escucha, intercede por nosotros, el Espíritu Santo, Jesús intercede por nosotros y son concedidas nuestras peticiones. Pero tú tienes que hablar. Tú tienes que hablar. Podemos confiar porque Dios es bueno, porque es fiel, porque Él nos oye, porque Dios prometió responder y porque Cristo intercede por nosotros. A veces nosotros oramos con dudas, traemos peticiones, pero nosotros mismos decimos, puede ser que ni siquiera las conceda, como si Dios estuviera cansado de escucharnos. Dios nunca se cansa de escucharnos. Antes se place cuando Él sabe que nosotros como hijos siempre venimos y le buscamos. Pero Hebreos nos recuerda que su trono es de gracia. Eso quiere decir que cuando nosotros fallamos, nosotros no corremos lejos de Dios. Cuando fallamos, ¿qué hacemos? Corremos hacia Él para alcanzar gracia, ayuda y misericordia. Entonces, ¿ven lo importante que es orar? Es nosotros poder reconocer que necesitamos esa ayuda de Dios, que necesitamos la gracia de Dios. Y también nos dice que nosotros debemos orar sin cesar. Primero, Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Y esto no significa que usted esté 24 horas del día arrodillado. Significa que usted debe vivir una vida en una actitud constante de dependencia y comunión con Dios. Cuando usted tiene esa vida de dependencia de Dios, usted piensa en Dios, usted resuelve todo con Dios, usted busca de Dios, usted lee la palabra de Dios porque hay una dependencia y usted sabe que ahí es donde está la bendición. Orar sin cesar es mantener un corazón conectado con el Señor en todo momento, al despertar, al trabajar, al salir, al viajar, al tomar decisiones, al enfrentar tentaciones, al agradecer, al sufrir. En todo usted está conectado con Dios. Es muy difícil cuando nosotros tenemos una relación con Dios, separar la vida diaria de la vida con Dios. Porque saben que aún dice que de nuestro interior corren ríos de agua viva, pero corren cuando usted ve una fuente. ¿Cómo la fuente todo el tiempo se está moviendo? ¿Cómo creen ustedes que se mueve el agua todo el tiempo? Porque hay movimiento. Tiene un motor y empieza a mover el agua, esas fuentes, y se está moviendo igual nosotros. Si nosotros estamos orando con Dios, oramos y buscamos a Dios y cada vez tenemos más deseo de venir a Dios, más dependencia de Dios, más necesidad de Dios, más alabanza a Dios, más pensamientos para Dios, más ese reconocimiento que tú no puedes salir de donde estás sin Dios. Pero en la vida nosotros tiene que haber movimiento, esa constancia, esa energía con Dios. Porque si tú no tienes esa constancia con Dios, estás pronto destinado a morir espiritualmente. Podemos hablar con Dios con frases cortas durante el día. Como Señor, ayúdame. Padre, dame sabiduría. ¿Cuántos de aquí necesitamos sabiduría? Todos, para tomar decisiones, para elegir, para salir, para entrar.
Desde que nos levantamos nosotros tenemos que tomar decisiones. Podemos decirle, Señor, gracias por tu provisión. Señor, guárdame de caer. Señor, guárdame de la tentación. Señor, lléname de tu paz. ¿Cuántas veces no tenemos esa paz en nuestro corazón? ¿Cuántas veces nos levantamos agobiados o en ansiedad o en necesidad o en preocupación? Entonces Dios, cuando dice orar sin cesar, es tener a Dios todo el tiempo en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Es que Dios debe convertirse en el primer lugar de nuestra vida. Y yo no sé usted, pero yo sí pienso todos los días eso. Yo digo, Señor, tú eres mi primer lugar. Tú eres mi primer lugar. Hace 2 semanas yo dije, no, Señor, tú no eres mi primer lugar. Porque estaba tan preocupada con todo lo que estaba viviendo en mi casa, que aún todo eso que estaba viviendo desde que me levantaba pensaba, Dios, ¿cómo va a resolver esto? O sea, aún las cargas muchas veces nos hacen que Dios no sea nuestro primer amor, porque las cargas se convierten en el primer lugar. Pero si nosotros estamos en esa conexión todo el día, sí, tengo cargas, pero las cargas ocupan un segundo lugar, un tercer lugar. ¿Quién debe ocupar el primer lugar? Dios. La oración continua transforma la rutina en comunión. El cristiano no puede vivir desconectado de Dios. Nosotros no podemos desconectarnos de Dios. Y ahora, ¿cómo aprendemos a orar? ¿Quién nos enseñó a orar? Jesús nos enseñó a orar. Vayamos a Mateo 6, del 9 al 13. Mateo 6, del 9 al 13 dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahí estaba todo. Ahí está todo. Jesús no solamente nos enseñó a orar, Él también corrigió errores. Él advirtió contra la hipocresía, Él advirtió contra la vanidad. No oramos para impresionar a otros, sino aún nosotros sabemos que oramos para agradar a Dios. Jesús dejó todo establecido en esta oración. En estos versículos del 9 al 13. Hágase tu voluntad, líbrame del mal, perdona mis ofensas como yo perdono a los otros. Líbrame de tentación. Ahí está todo. ¿Qué peligro nosotros debemos orar en la oración? Primero, orar para ser vistos, porque nosotros no oramos para que otros nos vean. Otro peligro, repetir palabras vacías sin corazón, y creo que todos caemos en ese error, porque a veces aprendemos en la oración a decir palabras que ahí es como una repetición de la repetidera. Y usted no se acerca a su amigo para repetirle lo mismo que usted le dijo ayer. ¿Saben que yo he escuchado gente joven que hablan con las personas mayores y dicen, ay, yo pienso que tiene Alzheimer porque me repite lo mismo todas las veces? Y eso lo he escuchado de muchas personas. Dice, oiga, eso ya, y he oído que dicen, eso ya me lo había contado. Y nosotros hacemos eso con Dios. Ni Él tiene Alzheimer, Él sabe lo que nosotros le decimos, entonces ¿para qué le repetimos las mismas cosas? Por eso nuestra oración todos los días, si es una oración de todos los días, las palabras que vienen a usted son palabras del corazón nuevas. Dice nuevas, y aún Él dice en la Escritura que nuevas sus misericordias son cada mañana. Si sus misericordias son nuevas, mi oración también debe ser fresca y nueva todos los días, porque usted no tiene las mismas situaciones todos los días. Puede ser que hoy usted tiene una carga financiera, pero mañana puede ser que se levante desanimado. Otros días usted está emocionado. Es que aún le debemos decir al todo cómo nos sentimos, qué es lo que hacemos, cuáles son nuestros planes. A veces otro peligro es pensar que Dios escucha porque nosotros decimos muchas frases bonitas o porque fueron oraciones muy adornadas. Usamos la oración como un espectáculo religioso. Y la oración no es un espectáculo religioso. La oración es intimidad con nuestro Padre. Jesús también enseñó el modelo del Padre Nuestro, donde nos mostró el orden correcto. Primero venía adoración, sumisión a la voluntad de Dios, petición, perdón y protección espiritual. Eso es todo lo que necesitamos. La oración, cuando verdaderamente es una oración madura, no empieza en nuestras necesidades.
Pero es que también a veces venimos a Dios cuando solamente venimos porque tenemos necesidades. La oración empieza con Dios mismo. Dice que cuando nosotros entremos, demos gracias, reconozcamos quién es Dios, adorémoslo y exaltémoslo por todo lo que Dios es. Si yo preguntara en esta mañana quién es Dios, creo que no pararíamos, cada uno diría un atributo o algo del carácter de Dios. Y no pararíamos aquí de repetir entre todos quién es Dios. Entonces, aun cuando nosotros venimos a reconocer quién es Dios, cuando nosotros aprendemos a adorar a Dios, a buscarlo, nuestros problemas toman el lugar correcto. El problema ya no es lo más importante de nuestra vida. Y el primer lugar es de Dios. Y cuando nosotros pedimos, lo hacemos. Cuando siempre buscamos a Dios, entonces nosotros empezamos a pedir bajo la voluntad, como dice el Padre nuestro. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y sabían que la oración incluye varias partes, como dijimos ahora. Primero, de acuerdo al orden bíblico, primero adoramos a Dios. Reconocemos quién es Dios, decimos que Él es santo, bueno, poderoso, sabio, fiel, digno de gloria. ¿Quién es más Dios? Díganme más atributos de Dios. Amor, perdón, ¿qué más? Fidelidad, ¿qué más? Angélica, no. Protector, hermana Pilar. Dador de vida, Cristóbal. Proveedor, Joyce. Sanador. O sea, son tantas las cosas que Dios es, que si nosotros empezamos a adorarlo, ahí nosotros pudiéramos pasar ¿cuánto tiempo? 1 hora diciendo quién es Dios. No pararíamos de enumerar sus atributos, no pararíamos de adorarlo. Y después de que nosotros adoramos a Dios, de acuerdo al modelo bíblico, viene la confesión. ¿Confesión de qué? Pedimos perdón por nuestros pecados. ¿Cuántas veces nosotros le fallamos a Dios en el día? Todo el tiempo, todo el día. Entonces pedimos perdón por nuestros pecados, porque el pecado, cuando nosotros no pedimos perdón, el pecado es algo que estorba nuestra comunión con Dios. A veces estamos en pecados y oramos y recordemos que cuando hay pecado hay separación con Dios, hay estorbo en nuestra oración. Después de nosotros confesar nuestro pecado, le damos gracias. Le damos gracias a Dios por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que va a hacer. Después hacemos nuestras peticiones, traemos todas las necesidades personales delante de Dios. Hacemos peticiones aún por los hermanos. ¿Cuántas veces nosotros aún le decimos a las personas, voy a orar por usted? Y nunca ni siquiera le decimos a Dios nada. Nos hacemos mentirosos. Entonces deberíamos antes pedirle perdón. Dios, perdóname por decir que voy a orar y no oro por las personas. Entonces recordemos, adoración, confesión, acción de gracias, petición, y viene también la intercesión. Oramos por otras personas, por la iglesia, por los amigos, por los gobernantes, por los enfermos, por los necesitados y por las personas que no conocen a Cristo. Entonces, en realidad, cuando usted empieza a orar, de verdad, de acuerdo al modelo bíblico, usted puede pasar horas. ¿Cuánta gente necesita de esa intercesión? ¿Cuánta gente necesita salvación? ¿Cuántos en nuestra familia necesitan de abrir los ojos? En realidad, si nosotros vemos, no nos alcanzaría el tiempo para estar delante de Dios. Otro punto es, nosotros debemos orar con fe, con esa certeza de que Dios lo hará, de acuerdo a su voluntad. Mateo 21, 22, ¿qué dice? Mateo 21, 22 dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Hebreos 11:6, ¿qué dice Hebreos 11:6? Y creo que todos aquí sabemos esa verdad, pero la pregunta es ¿por qué no oramos? ¿Qué más? ¿Por qué no oramos? Por orgullo, por pereza, porque estamos muy ocupados, porque no le damos el lugar a Dios, porque no tenemos esa fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
No dice todo, dice el que se acerca, el que viene a buscar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y saben que este versículo es uno de los versículos que a mí más me hace pensar, porque la gente, este es el versículo que más se sabe. La gente dice, es que es imposible agradar a Dios sin fe. No, pero dice, porque es necesario que los que se acercan a Él, los que se acercan, los que vienen, los que buscan de Dios, dice, los que se hacen, es necesario que le hay y que es galardonador, o sea, da el premio a los que buscan a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso la oración verdadera no se basa en una emoción solamente, sino se basa en la confianza en las promesas que Dios ha dado. La fe bíblica cree que Dios puede hacer lo imposible. Él abre las puertas, Él sana, Él provee, Él restaura, Él guía y Él responde en el tiempo perfecto. Dios responde sí, pero otras veces dice no, otras veces dice espera, pero en todas las respuestas Dios sigue siendo bueno y Él nos va a dar lo mejor que es para nosotros. Y esa fe madura no exige que nosotros controlemos el resultado de la respuesta de Dios. Confía en el Padre aunque el camino sea distinto al que usted espera. Por eso dice que tenemos que tener fe, fe en Él, fe en sus planes, fe en sus propósitos. Ahora, la paz de Dios en la oración. ¿Qué dice Filipenses 4, 6, 7? Dice, y nos enseña que por nada debemos estar afanosos, sino debemos presentar nuestras peticiones a Dios con oración, con ruego y con acción de gracias. El resultado es glorioso. La paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y saben que esa paz que Dios nos da no es solamente algo que nosotros queremos, sino es una paz que depende que nosotros llevamos todo delante de Dios. Y el resultado de orar, tenemos menos ansiedad, menos intranquilidad, tenemos más claridad, más confianza y más estabilidad espiritual. Entonces, qué importante nosotros es volver a la oración. Y saben que esto es algo que la iglesia ha ido dejando poco a poco, la vida de oración. Y la vida cristiana se basa en oración, en oración, en oración, en oración. Nosotros debemos orar. Hay personas que viven cargadas porque intentan resolverlo todo con sus propias fuerzas, pero Dios no nos diseñó para que nosotros carguemos con el peso de la vida. La oración no siempre cambia la circunstancia de inmediato, pero sí cambia al creyente que se acerca a Dios con esa fe. Entonces usted también cuando ore, sea consciente, puede hacer que la oración no vaya a cambiar lo que está sucediendo, pero sí lo va a cambiar a usted. Y hay algo muy importante, nosotros debemos, y recuerden que como esto ha sido una enseñanza basada en el discipulado de Nueva Vida en Cristo, hay una parte muy importante en ese discipulado donde dice cómo nosotros debemos enseñar a los nuevos creyentes. Esto es una verdad que todos nosotros deberíamos enseñarles cuando la gente se acerca o cuando la gente conoce a Cristo, decirles, pero es importante que busques a Dios. Porque la gente viene a Cristo también y piensa que todos los problemas se les van a resolver solamente porque hicieron una oración. Ellos tienen que buscar de Dios. Muchas personas nuevas en la fe se intimidan al orar y muchas veces nos han dicho, no quiero orar porque es que no sé cómo usted ora. Pero nosotros debemos invitarlos y decirles, no tienen que orar bonito, solamente tienen que abrir su corazón a Dios. Hay que recordarles que Dios valora un corazón sincero más que un discurso perfecto. Nosotros mismos debemos dejar el deseo de impresionar a otros con nuestras oraciones, porque a Dios tampoco le impresionan. Él ve nuestro corazón y sabe y conoce y discierne los pensamientos, nuestro corazón. Entonces dejemos esa angustia de cuando nosotros oremos, que todo el mundo le agrade nuestra oración. Es un corazón dispuesto. Solamente cuando abrimos el corazón y dejemos que nosotros mismos podamos hablar sinceramente. Y saben que hoy en este discipulado el Señor nos llama a que tengamos una intimidad con Él, a que vengamos a la oración. Tal vez algunos han dejado de orar. Tenemos varios grupos de personas, unos que no oran y hay otros que han dejado de orar por cansancio, por culpa o porque están distraídos. Otros nunca han tenido una relación personal con Dios, pero Cristo nos invita a que nosotros nos acerquemos al Padre.
porque también nosotros venimos al Padre a través de Jesús. Ni siquiera podemos entrar por nosotros mismos. Tiene que ser una oración a través de Jesús. Y la oración no es un deber frío. No es algo, no es una regla como empezamos, que no era un montón de reglas en el cristianismo. Ustedes sabían que la oración es un privilegio. Es un privilegio que nosotros tenemos. Y no lo vemos como privilegio, sino lo vemos como obligación. La oración es el lenguaje de una nueva vida, es el aliento del alma, es la evidencia de que dependemos de Dios y que confiamos completamente en su gracia soberana. Y hoy te voy a preguntar algo. Si tú estás lejos de Dios, o te voy a aconsejar algo. Si estás lejos de Dios, corre a Él. Corre a Dios. Corre a Dios. Ustedes sabían que esta mañana estaba escuchando algo donde de verdad hemos omitido. Estamos en el último tiempo. Estamos en lo último. Y la gente a veces piensa que tiene mucho tiempo todavía. La Biblia dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe ni el día ni la hora. Nadie. Ni siquiera Jesús, solamente el Padre. Pudiera llegar. Y nosotros, ¿cómo está nuestra vida espiritual? Corramos a Él, busquémoslo, vuelve a Él. Si has dejado de orar, retoma hoy ese altar. Si eres nuevo en Cristo, comienza una vida de oración. Si ya eres creyente, profundiza tu comunión con Dios. O sea, la oración no es una opción para ninguno de nosotros. Sea el estado en el que estemos, nosotros tenemos que ir nuevamente y reconocer que necesitamos esa comunión con Dios. Y cuando tú tienes comunión con Dios, tú tienes la fuerza para batallar todo lo que pueda venir. Los ataques del maligno, las preocupaciones de la vida, las tentaciones. ¿Por qué? Porque cuando estás en comunión con Dios, tú vas a escuchar claramente su voz y su dirección. Cuando nos dice, detente, para, no vayas, no lo hagas. Da un paso. Él abre puertas, pero nosotros tenemos que tener una vida de oración. Si tú en el cristianismo llevas mucho tiempo y no has tenido una vida de oración, yo te invito para que tú hoy salgas de este lugar dispuesto a buscar a Dios. Ponte una meta. Saben que yo aprendí desde muy tiempo en el cristianismo que nosotros debemos apartar aún un lugar, una hora, un momento para nosotros ir a ese altar y buscar a Dios todos los días. La verdadera vida cristiana se sostiene con oración. Quien ora aprende a vivir en esa dependencia de Dios. Quien habla con Dios no solamente recibe respuestas, también recibe transformación. Hoy aprendimos que orar es comunicarnos con Dios, acercarnos con confianza, perseverar sin cesar, pedir con fe y vivir bajo esa paz del Señor. Y quiero que este mensaje no solamente quede en algo que usted escuchó, sino que usted salga de este lugar y verdad, usted piense y usted diga, voy a empezar un caminar con Dios en oración. Que usted salga de este lugar completamente convencido que usted necesita esa intimidad con el Señor. Y eso es lo que quiero invitarlo, que cuando usted salga de este lugar, usted vaya a su casa, piense y aparte ese tiempo con Dios. Que no sea solamente algo que escuchamos, sino que se convierta en una práctica de nuestra vida diaria. Diariamente nosotros debemos buscar a Dios. ¿Cómo usted le va a enseñar a sus hijos a buscar a Dios si usted no lo busca? ¿Cómo usted le va a decir a su hijo ore cuando usted no ora? Y si no sabe orar, dígale al Señor, Señor, enséñame a orar. Pero ya usted escuchó que esto no es de palabras adornadas, ni de palabras bonitas, ni nada elaborado, sino es decirle a Dios su vida diaria, lo que usted vive cada día. Dile a Dios en este día, danos hambre de tu presencia, danos fe para creer en tus promesas, constancia para buscarte cada día. Señor, limpia nuestro corazón, fortalece nuestra vida espiritual y haznos discípulos que hablan contigo con sinceridad y amor. Y recordemos eso, nosotros somos discípulos de Cristo. Y un discípulo escucha a su maestro. ¿Y quién es nuestro maestro? Jesús. Y Él nos dejó la escritura. Y nosotros aún podemos escucharlo cuando nosotros vamos y leemos la escritura. Así que esto no es una carga, ni es algo impuesto, sino es un privilegio que Dios nos ha dado. Así que quiero invitarlos a que cerremos los ojos en este día. Quiero darles este tiempo para que usted evalúe en unos minutos cómo es su vida de oración, cómo es su intimidad con Cristo.
Y saben que aún en los caminos del Señor no es tanto señalar el uno al otro, sino es cuando nosotros venimos y escuchamos el mensaje, es poder nosotros mismos reflejarnos ahí, nosotros mismos poder tomar una decisión, porque esto no se trata de imponerle a nadie, esto se trata de una decisión genuina de nuestro corazón. De decir, Señor, tal vez mi vida de oración no es una vida profunda, o tal vez no te busco constantemente, o tal vez no lo aprendí desde que vine al cristianismo, pero quiero en este día, Señor Dios, clamarte, Señor, para que salgamos con esa convicción, Dios, que necesitamos, Señor, establecer, Señor, una comunicación contigo, Dios. Ayúdanos, Señor Dios, a no tener una vida, Señor, independiente de ti, o una vida indiferente, oh Dios, o solamente, Señor, pensar, oh Dios, que no necesitamos de esto, Dios. Porque, Señor, aún en la palabra, Señor, hay tantas promesas, tantas, Dios. Pero dice, Señor, que nosotros debemos buscarte, que nosotros tenemos que acercarnos con esa confianza, que tenemos, Señor, que orar sin cesar, que tenemos, Señor Dios, que por fe, oh Dios, venir delante de ti, oh Dios. Tú nos das aún esa libertad, oh Dios, que no tenemos que orar nada ni bonito, ni adornado, ni teológico, Dios, sino solamente corazones, Señor, dispuestos para ti, oh Dios. Por eso, Señor, yo quiero clamarte, Señor, para que Dios podamos, Señor, salir de este lugar a permitir, Señor, ser transformados a través de la oración, Dios. Si no tenemos firmeza contigo, Señor, danos la firmeza. Si no tenemos disciplina, que podamos establecer esa disciplina. Si pensamos que no tenemos el tiempo, Dios, ayúdanos a apartar ese tiempo para ti, oh Dios. Sea muy temprano, sea en la noche, sea en el día, Dios. Pero necesitamos conectarnos contigo, Dios. Necesitamos aprender a escuchar, a discernir, Señor Dios, tu voz, oh Dios. Que podamos, Señor, aún Dios, si tú todavía hablas y todavía nos dices que te busquemos mientras puedas ser hallado, Dios. Ayúdanos, Señor, a encontrarte, a escucharte, que tu voz se haga audible, Señor, a nuestros oídos. Que nosotros podamos verte, Señor, en nuestra vida diaria, Dios. Que no sigamos, Señor, viviendo un cristianismo, Dios, solamente, Señor, de domingo a domingo, Señor Dios, sino, por favor, Dios, sé, Señor, que tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Y nosotros queremos, Señor, buscarte a ti, Señor, así como nuestros hijos nos buscan cuando necesitan un consejo, cuando necesitan dirección, aun cuando quieren un gusto, aun cuando quieren dinero, Señor, ellos se acercan a nosotros, Dios. Entonces, Señor, nosotros en ese privilegio que tenemos, porque no es una carga, sino es un privilegio, ayúdanos a acercarnos a ti con confianza, con amor, con fe, con seguridad, dispuestos, Señor, para obedecerte, dispuestos, Señor Dios, para permitir, Señor, que sea tu voluntad, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos, oh Dios, a leer en esta semana el Padre Nuestro, Dios, porque ahí es, Señor, ese modelo, Señor, de oración, oh Dios, de cómo acercarnos, Dios. Ayúdanos a estar en intercesión por otros, a confesar nuestros pecados, Dios. Pero, Señor, Dios mío, Señor, hoy transfórmanos, Dios. Hoy no dejes, Señor, que nosotros salgamos de este lugar como hemos entrado, Dios. Establece tu reino, establece tu palabra y que se haga, Señor, tu voluntad, Señor Dios, mas no la nuestra, Señor Dios. Gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, habernos dejado esta oportunidad de acercarnos, Señor, confiadamente a ti, oh Dios. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, quien es a través de quien nosotros venimos al Padre, Dios. Y aún, Señor, hoy clamamos al Espíritu Santo para que nos enseñe a orar. El Espíritu Santo que ponga en nosotros las palabras. El Espíritu Santo que disponga nuestro corazón para buscarte a ti, oh Dios. Te damos gracias, Señor Dios, en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.